Bueno. Por dos razones, por sanguíneo y por patriótico. Hola. Ya sudé. ¿Cómo? No, papi. Así está bien. Ay, me está respondiendo, papi. Muchas gracias por venir, por hacerlos venir este día. Este es un trabajo de la universidad, entonces les agradezco por venir. Igual pienso que van a aprender un poquito. El tema que tocaremos el día de hoy es sobre la masculinidad y la feminidad. En el mundo normal escuchamos siempre que sobre el machismo y el feminismo y que el hombre siempre es como el que tiene el mando, pero de una forma abrupta, y la mujer siempre quiere hacerse pues como respetar y toma unas medidas pues también como algo extremas en cuanto a esto. Pero vamos a ver qué nos dice también la Biblia sobre esto. Entonces vemos que en Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este versículo, el contexto histórico es Pablo hablándole a la iglesia de Galacia. Entonces él nos dice, no es como que todos seamos una misma cosa, o sea, no es como que entonces el hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, no, eso no es lo que quiere decir allí, sino que para poder entender el contexto de este versículo, vemos que en esta época donde Pablo estaba hablando de esto, había muchas divisiones entre judíos y gentiles, libres y esclavos, y hombres, mujeres. Los judíos se creían superiores pues porque eran como el pueblo de Dios, los libres despreciaban a los esclavos, y los hombres se creían pues superiores a las mujeres. Incluso en esta época todavía lo vemos en estos países, incluso pues también en nuestro contexto. Incluso se dice que a veces escuchaba a algunos hombres pues decir como que, ay, gracias Dios por no nacer mujer, o gracias por no nacer esclavo. Entonces vemos que había mucho desprecio hacia los gentiles, hacia los esclavos y hacia las mujeres. Entonces lo que Pablo nos quiere decir aquí es que no importa lo que seamos, todos somos uno en Cristo Jesús, o sea, todos tenemos la misma igualdad delante de Jesús. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el hombre. Dice que la masculinidad en el diseño de Dios para el hombre es que Él nos creó a su imagen. Entonces, Él dice que Él creó al hombre y a la mujer a su imagen. Esto significa que la masculinidad no se trata pues como de poner una superioridad o como algo sobre poder sobre todo, sino de reflejar el carácter de Dios, porque somos hechos a su imagen. Aunque aquí estamos hablando pues directamente del hombre, pero el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces dice que Dios llamó al hombre a liderar, pero no a imponerse, sino a servir, cuidar y proteger. Y Jesús mismo nos da ejemplo de eso, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, en Marcos 10:45. Así que cuando hablamos de masculinidad bíblica, estamos hablando de cómo Jesús lideró. Entonces Jesús lideró con amor, justicia y humildad. La mentira sobre el machismo. Con el tiempo, la humanidad ha ido distorsionando el diseño que Dios creó y surgió el machismo. Eso ha hecho creer como que el hombre domina, controla y tiene poder sobre los demás, pero como lo dije ahorita, de una forma mala, o sea, como que yo puedo pasar por encima de todos ustedes, más que todo sobre las mujeres, pero yo puedo pasar por encima de todo. Y lo que nos dice la Biblia es totalmente diferente. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso significa que el hombre no está llamado a imponer, sino que está llamado a amar
a servir. El machismo separa, daña relaciones, daña todo, mientras la masculinidad bíblica construye relaciones sanas y equilibradas. La verdadera masculinidad, según Jesús, la encontramos mirando a Jesús. ¿Por qué? Pues porque en la Biblia nos dice cómo era Jesús, y eso es una masculinidad bíblica. Jesús nos mostró que la verdadera hombría no era gritar más fuerte, no era tener más poder o reprimir las emociones. Es que los hombres no lloran. Es que los hombres no hacen eso porque eso no es de hombres. ¿En qué momento se dijo que algo no era de hombres? Entonces, pues, Jesús fue valiente, fue firme, pero también fue sensible y compasivo. También nos dice que Jesús lloró y no tuvo miedo de mostrar su corazón, no tuvo miedo de mostrar sus emociones. Sirvió a los demás, incluso a los que lo traicionaron, él siempre le sirvió. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así le lavó los pies. No fue como que, ay, no, este no. O sea, nos mostró que siempre sirvió. Pues esto nos enseña que ser hombre no significa esconder las emociones o aparentar una fuerza todo el tiempo, aparentar que soy fuerte todo el tiempo. No significa que hay que reprimir las emociones. Recuerden, ya lo repetí, pero la verdadera masculinidad es cuidar, servir, amar y reflejar el corazón de Cristo. Y por último, de la masculinidad debemos renovar nuestra mente y romper imaginarios. Ay, me adelanté, perdón. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso significa que nosotros debemos cambiar la forma en que vemos la masculinidad. Tenemos que romper los patrones del machismo que nos ha impuesto la sociedad y volver al diseño original de Dios. Entonces, ¿cómo es? Liderar sirviendo, usar la autoridad para cuidar, no para controlar, reconocer que hombres y mujeres fuimos creados al mismo valor y dignidad delante de Dios. Como una masculinidad bíblica refleja a Cristo, amar sin condiciones, servir con humildad, proteger con valentía y liderar con el corazón y no con la fuerza. Siempre viendo cómo era Jesús, cómo fue con todas las personas, cómo se comportó con sus discípulos, con la gente, con las mujeres. Jesús muchas veces fue fuerte, pero no fue fuerte de pasar con superioridad por encima de los otros, sino de siempre estar firme en Dios. Bueno, el diseño para la mujer, como hablábamos ahorita, igual que la masculinidad, lo mismo. Dios nos creó al hombre y a la mujer a su imagen. O sea, todos somos igual que Dios. Todos reflejamos lo que Él es. Entonces tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Y no se trata de competir con el hombre, sino de caminar juntos. O sea, no se trata de tengo que demostrar mi valor, tengo que demostrar lo que yo soy, sino de tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios. La confusión actual sobre el feminismo y la feminidad bíblica. Hoy en día el feminismo intenta como querer solucionar problemas de desigualdad, querer buscar un valor de la mujer, pero de formas como incorrectas, en competencia contra el hombre, en confrontación contra el hombre o incluso con las mismas mujeres, confrontándose siempre como, pero ¿por qué? Es que nosotras valemos y nosotras tal cosa, pero lo hacen de una manera que no es la correcta. Y la feminidad bíblica no busca pelear por un poder, sino que busca vivir el diseño de Dios. Busca que seamos unidos, que tengamos respeto y que tengamos un amor mutuo. Y pues el feminismo antes nos incita, es como a ir en contra de los hombres, como
es que nosotros no nos podemos dejar por ellos, nosotros no nos podemos oprimir por ellos no tienen nada sobre nosotros. Entonces ahí vemos la diferencia, que en la Biblia la mujer pues dice que tiene que ser, se me fue la palabra, perdón, pero como un apoyo para su esposo, pero una ayuda idónea, y eso es caminar juntos. No es que tengo menos valor o tengo que hacerme valer, no. Por ejemplo, también vemos los ejemplos de las mujeres en la Biblia. Muchas de las mujeres que hablan de la Biblia nos muestran que tenían fortaleza, tenían fe y siempre tenían un propósito, como Esther, Débora, Ruth y María. Cada una vivió su feminidad con valentía, con obediencia, con dependencia, siempre dependían de Dios, siempre buscaban pues, hacer todo lo que se mandaba en ese tiempo. Y la Biblia también nos enseña que la feminidad no es pasividad, o sea, no es ser una sumisa ahí que, ay no, porque él es, porque tal cosa, porque el hombre es esto, porque no significa que vamos a hacer, que van a pasar por encima de nosotras, sino que es un llamado a vivir con una identidad y una influencia y un corazón dispuesto a servir. O sea, tenemos que estar en movimiento. No significa no significa que ser mujeres que pasen por encima de nosotras tampoco, pero tampoco significa que nosotras vamos a estar siempre a la defensiva. Siempre tenemos que estar con un corazón dispuestas, conscientes de que somos igual que los hombres, porque somos hechas a imagen de Dios. Lo mismo que ahorita que les dije en Romanos 12:2, tenemos que renovar nuestra mente, no nos acomodemos al mundo actual, sino transformados por medio de la renovación de su mente. Al igual que el machismo, la feminidad, el feminismo, tenemos que cambiar nuestra mente. Dejar que la palabra de Dios nos transforme y construir una feminidad bíblica. Construir relaciones sanas, familias fuertes, comunidades llenas de amor y de respeto. O sea, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es la ayuda idónea. Entonces tenemos que estar ahí ayudando, pero con respeto, con amor, con valentía, también liderando la casa. Y bueno, espérenme un momentico. Entonces, como les decía, la feminidad no busca ni competir con hombres, ni buscar como un sistema de solo mujeres. Es vivir la identidad que Dios nos dio desde que nos creó. Mujeres con propósito, mujeres buscan, pues, encontrando una identidad en Cristo. Y para cerrar, pues, de la masculinidad y la feminidad, cuando nosotros hablamos de estos dos términos, no estamos hablando de quién es más fuerte o quién tiene más poder o quién tiene la razón. No se trata de una competencia, somos un complemento. Dios nos creó diferente, pero Él nos creó con el mismo valor, la misma dignidad y el mismo propósito. Recuerden lo que les he dicho desde el principio, fuimos creados a su imagen, entonces estamos al mismo valor, hombre y mujer. El machismo y el feminismo son un extremo que han generado división en la sociedad, y no solo desde ahora. Como les conté al principio de los Gálatas, Pablo también le hablaba a las personas porque existía eso. Incluso en esa sociedad de Asia y todo esto, vemos que todavía es así, a las mujeres se les prohíbe muchas cosas. Entonces, la Biblia nos invita a vivir nuestro diseño original, donde la masculinidad se basa en liderar sirviendo y la feminidad se basa en caminar con una identidad y un propósito en Cristo. Si vivimos bajo este diseño, vamos a tener relaciones sanas, familias sanas, una iglesia más unida, porque no vamos a estar compitiendo por quién lo hace mejor, quién lo hace peor, la mujer no sirve para esto, el hombre es el que tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto. Entonces no vamos a estar como buscando peros. Les voy a contar una historia sobre un hombre y una mujer. Primero sobre Marcos, una historia contada por el pastor Lucas Leis.
dice que a Marcos le enseñaron que él no podía llorar, que él no podía mostrar debilidad, que él siempre tenía que mostrar que él era el más fuerte. Y entonces de niño le decían frases pues como, los hombres no se quejan, o si te pegan devuelve el golpe, o tal cosa. Con el tiempo, Marcos se convirtió en un hombre duro. No mostraba sus sentimientos, no sabía cómo expresarse, y pensaba que lo que valía de él era lo que podía demostrar, ese caparazón que él podía mostrar. Y dice que en el fondo él se sentía vacío. Pero entonces él empezó a crear una lucha como interna, como no, yo tengo que demostrar esto, pero por dentro él sufría. Entonces dice que una vez lo invitaron como a una charla, a un campamento de jóvenes, y el predicador le dijo, pues dijo en la charla, la verdadera masculinidad no se mide por cuánto dominas, sino por a quién sirves. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. Liderar es servir. Dice que esas palabras marcaron a Marcos y que desde ese momento él se dio cuenta que él estaba viviendo como en un concepto secular, en un concepto que limitaba la masculinidad y que la sociedad le había impuesto. Pero dice que él empezó un proceso donde empezó a buscar a Dios para sanar su corazón y cambiar su mentalidad. Y dice que ya él empezó pues como a tratar esto con otros jóvenes y empezó a ayudar a más jóvenes, porque no se trata de formar un caparazón, sino de, o sea, ser la cabeza, pero ser como Jesús. Al igual también tengo una historia de una mujer que se llama Christine Kane. Ella dice que ella creció sintiéndose invisible, que porque desde pequeña le hicieron creer que su valor estaba en cómo se veía y en cuánto lograba. Mientras estaba en la universidad ya empezó a escuchar mensajes como el empoderamiento femenino, que tenía que demostrar que podía sola, que no necesitaba a nadie, que no necesitaba a ningún hombre y todas estas cosas. Entonces ella empezó a trabajar y a estudiar y todo esto para ser independiente, una mujer independiente que no necesita de nada. Dice que ella pensaba pues como que todo iba bien, pero se sentía muy agotada porque ella decía como que yo no puedo con todo ya sola. Entonces, pero en su cabeza siempre rondaba un pensamiento que decía, si no haces más, no vales. O sea, en esta sociedad, si no haces, no vales, si no demuestras, no vales, si no puedes solas, no vales. O sea, nada de depender de un hombre ni nada de esto. Dice que un día una amiga la invitó a un estudio bíblico y ella dice, pues, ¿qué fue? Porque era la amiga, así como ustedes, ¿ah? Entonces dice que esas palabras la hicieron llorar. Y dice que ella entendió que había pasado muchos años buscando una identidad con los estándares del mundo, pero que nunca lograba complacer a nadie. Y que ella seguía y que nunca lograba complacer a nadie. Pero en ese día entendió que su identidad estaba definida por Dios. Entonces comenzó también, como Marcos, un proceso de sanidad interior y aprendió a aceptar su valor y dejó de compararse con los demás. O sea, dejó de pensar, tengo que ser la mejor, yo puedo sola, todo esto, sino que dijo, mi identidad está en Dios y voy a vivir mi vida como Dios me lo ha enseñado. Entonces, esta historia nos enseña que la verdadera feminidad no es rebeldía, ni competencia, ni imposición, sino caminar seguras delante de la identidad que Dios nos dio. Ella dice que cuando descubrí quién era Cristo, dejé de luchar por demostrarle. Ahora vivo para reflejar su amor. Cuando vivimos para reflejar el amor de Dios y lo que Cristo nos ha enseñado, vivimos una vida en paz. O sea, dejamos de compararnos con otras mujeres, dejamos de ser capaz todos solas, dejamos de querer empoderar, o sea, estar empoderada no es malo, pero el empoderamiento en Cristo, porque el empoderamiento pues, del mundo nos dice como que tenemos que ir en contra de todo, hacernos valer, lo que sea, y no es así. Nosotras no tenemos que demostrar nada ante el mundo, sino reflejar el amor de Cristo. Él nos hizo sanas, nos hizo a su imagen y así somos,
y así vamos a ser por la eternidad. Entonces, con esto espero que de pronto hayan entendido un poquito la diferencia entre masculinidad y machismo, feminidad y feminismo, qué es lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña el mundo, y cómo debemos empezar a construir nosotros como iglesia esa identidad en Cristo, para poder dejar de vivir con los pensamientos que el mundo nos impuso de que tenemos que ser fuertes, de que tenemos que pasar por sobre todos. Entonces, empecemos a vivir esa identidad de verdad en Cristo, con la masculinidad y feminidad bíblica. Muchas gracias. Sí. Resulta que muchas mujeres nos encargamos de que el hombre sea más machista. Por ejemplo, soy casada y yo le digo a mi esposo el fin de semana: ¿usted qué va a hacer? ¿Va a arreglar casa o va a arreglar cocina? Así, es que ambos vivimos en la misma casa. Entonces me dice: ¿y qué quiere que haga? Yo, pues vaya a lavar los baños y yo mientras tanto lavo nevera. O usted lava la nevera y yo lavo los baños. Entonces, una vez mi suegra llamó en el momento y mi esposo estaba lavando los baños. Dijo: Berinita, ¿y qué está haciendo? Dijo: lavando los baños. ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre si eso es trabajo de mujeres? Vea, yo vengo, le quité el teléfono. Yo lo quité. Yo, venga, mi afila, no. Venga, mi afila, qué pena. Pero aquí el trabajo es de los dos. Aquí no es que él es más que yo, ni yo soy más que él. Aquí el trabajo seguido es para los dos. ¿Cómo así? Entonces me dijo: ay, no, Marinita, yo nunca permití que los muchachos hicieran el trabajo de las mujeres. Y yo: usted es boba. Yo no. Entonces, si ven que muchas mujeres se encargan de que el hombre siga de machismo. Lo que pasa es que sí, porque la sociedad desde muy tiempos antiguos, desde los abuelos, desde antes, siempre era la mujer la que hacía todo y el hombre el que se encargaba de traer la plata y ya, y la mujer, todo es... Caterina y Brian, vamos a poner aquí a nadie, voy a poner a mí. Caterina y Brian trabajan. Entonces Caterina y Brian le va a tener que decir a Caterina: amor, tú tienes que hacer de comer porque eres la mujer. No, qué pena. Si ambos trabajan, un día el uno, un día el otro. Qué pena. Usted hoy le tocó hacer el almuerzo, mañana me toca a mí. Pero por eso digo como que se trata de empezar a construir esa identidad en Cristo, porque eso es lo que nos va a hacer romper esos estereotipos que nos ha creado la sociedad. Porque venimos de que las abuelas y los abuelos los abuelos anteriormente eran muy machistas. Entonces la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, la mujer es la que tiene que hacer esto, la mujer no puede trabajar, la mujer tiene que estar a cargo de la casa, todo eso. Y venimos con eso en la mente, venimos con esa identidad construida así. Pero pues lo que les enseñé hoy, que la Biblia nos muestra que es construir en complemento, es ser un complemento los dos. Entonces se trata de crear esa identidad en Cristo y pues cambiar eso que ya teníamos en la mente, cambiarlo y empezar a construir la identidad en Cristo y construir no solo en pareja, o sea, no solo en pareja, sino también en la vida diaria. Porque es que el machismo no solo se vive en una familia, el machismo se vive en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en todo eso. Entonces es como cambiar la mentalidad en todo eso. Y cuando nosotros ya caminamos con Cristo, empezamos a ser más conscientes de eso y lo empezamos a reflejar en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea. Y como digo, no es como que tampoco las mujeres nos vamos a dejar por debajear ni nada de eso, pero empezamos a reflejar un carácter de Cristo diferente y a que nos traten diferente. Pero por eso les digo, hay que empezar a construir una identidad en Cristo para poder cambiar esos estereotipos que tenemos en la cabeza. Amén, hermana. Muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme y les tengo un alguito para que disfruten mientras tanto. Que si le puede compartir la diapositiva de doña Marina para la cena. Con la buena que no es así. Sí. ¿Qué? ¿Cómo lo tiene? Sí, mami, ya fui. Usted es un casamedizaje y barbero, ¿qué va a hacer?